Bueno, nosotros queremos conocer, fíjese, ayer se dio el anuncio de el 1%, que fue ya aprobado, ya pasó, como quien dice, el filtro del Consejo Nacional Electoral. Hay una normativa que por la cual se está rigiendo el Consejo Nacional Electoral, que es del año 2007, el referéndum de esa oportunidad. Nosotros quisiéramos conocer, porque todo el mundo estaba esperando el anuncio de cuándo se va a comenzar la recolección del 20%, que ese sí está establecido en la Constitución, y qué es lo que pasó. Se están alterando, usted que conoce esa normativa muy bien, se está pasando por encima de la normativa, está correctamente los tiempos. ¿Qué nos dice? Bueno, fíjate, te voy a responder la pregunta de dos maneras, ¿no? De la primera manera es que lo que hizo ayer el Consejo Nacional Electoral es una victoria para la cual hay que felicitar al pueblo venezolano, que está decidido a activar este proceso de referéndum revocatorio, porque aprobó efectivamente que se recogió el 1%, con lo cual queda un solo paso para activar el 20% restante e ir a un referéndum revocatorio, ¿no? De manera que es una buena noticia para los venezolanos. En segundo lugar, no era esperable que la presidenta del CNE anunciara el 20% el día de ayer, porque lo que estaba previsto, según la normativa, es que se entregara con bastante tiempo de retraso, por cierto, pero que se entregara la certificación que habilita a la Mesa de la Unidad, según la normativa, para solicitar el segundo paso, o el último paso, que es la recolección del 20%. De manera que ayer no estaban obligados el Consejo Nacional Electoral a decir el 20%. Ahora la Mesa de la Unidad, el día de hoy, va a entregar la comunicación donde solicita que se active este último paso, que es el 20%, incluyendo como anexo la constancia que le está entregando el Consejo Nacional Electoral. Ahora, una vez que el CNE reciba eso, el CNE tiene 15 días continuos para conocer la solicitud y verificar lo que ya sabe que está bien, porque es el CNE que está entregando la constancia, según la propia normativa. Ahora, efectivamente, que es la segunda parte de lo que te quiero comentar, en efecto, ha habido una violación de la normativa por parte de la propia autoridad electoral, que ha incurrido en una extensión de plazos y agregación de actividades, incorporación de actividades que no estaban previstas en la norma y que no se puede hacer. Uno de los principios, una regla electoral y de cualquier norma es que tiene que estar muy clara para cuando se empiece a desarrollar la actividad que está normada. Por ejemplo, si yo estoy manejando mi carro y el semáforo color verde para que yo avance, no me pueden cambiar la ley de tránsito y determinar que el semáforo verde es para que yo me detenga, porque sin darme tiempo que yo me prepare para eso, porque significaría que me van a poner una multa de algo que yo ni siquiera sé que existe. Entonces las reglas del juego tienen que estar muy claras antes de que inicie el juego. Lo que no puede hacer la autoridad electoral es cambiar las reglas a mitad de camino, y eso fue lo que hizo el Consejo Nacional Electoral cuando abrió un proceso de exclusión, cuando incorporó dactiloscopistas, cuando distribuyó solamente 300 puntos de validación, cuando la propia norma decía que tenían que haber incorporado 1.350 puntos de validación en todo el país. Entonces, efectivamente, había un incumplimiento de la norma, pero en este caso en particular, respecto al anuncio que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral, el anuncio está bien. Lo que le correspondía hacer era lo que hizo, decir que el 1% había sido recogido legítimamente en todo el país. ¿Cuándo debería anunciar entonces el Consejo Nacional Electoral esta recolección del 20%? Bueno, a partir del momento en que reciba la solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática para que se active esta recolección del 20%, que va a ser entregado, creo que es el día de hoy, máximo el día de mañana, el Consejo Nacional Electoral puede emitir una decisión en cualquier momento dentro de 15 días. Es decir, a partir del momento que recibe la comunicación, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 15 días para emitir una opinión y decidir, informarle al país cuándo se va a recoger esas firmas.
O sea, estos 15 días, disculpe que lo interrumpe, ¿serían 15 días hábiles, continuos o continuos? No, son 15 días continuos en los cuales el CNE tiene que decir que efectivamente la carta que está presentando la mesa cumple con todos los requisitos y con eso la Junta Nacional Electoral, que es uno de los organismos del Consejo Nacional Electoral, prepara el plan de despliegue de máquinas de recolección de huellas, de captahuellas, y con esa infraestructura es cuando se recogen las firmas. Para esa segunda fase tendría 15 días hábiles. Para esta primera fase, que es decir, que la comunicación está bien y que efectivamente todo está bien, tiene 15 días continuos. Y para la segunda fase, que es la preparación de toda la infraestructura, tiene 15 días hábiles. Ok, perfecto, para que eso no le quede claro a toda la comunidad. 15 días continuos desde que el momento que la mesa de la unidad entregue el documento, si lo hace el día de hoy, es el conteo. De luego, posteriormente a esos 15 días más para todo lo que es la preparación, porque el 20% no va a ser por firma, sino va a ser por huella. Va a ser por huella, y aquí es muy importante hacer énfasis de que es 20% nacional, no por estado. Es decir, porque no se va a revocar a los 24 gobernadores, y entonces hay que reunir 20% por estado, sino 20% de la circunscripción nacional, que no es lo mismo. Es decir, si el 20% se reúne nada más entre Caracas y el Zulia, eso es perfectamente válido. O sea, no fue como lo que pasó en la validación, pues que Nueva Esparta, bueno... Que tiene que cada estado tener el 1% a nivel regional, cada uno de los 24 estados. En este caso del 20%, que es el próximo paso que hay que dar, según para la oposición, tendría que ser el 20% del total nacional, ¿correcto? Del total nacional, y quiero hacer énfasis que eso que hizo el Consejo pidiendo el 1% por estado era indebido porque el partido Mesa de la Unidad Democrática es un partido nacional y tenía que haber sido habilitado para esto por los electores a nivel de circunscripción nacional. Por eso es que estoy alertando que no se repita para el 20% lo que ya se hizo con el 1%. O sea que el CNE no pretenda que eso es un ensayo de lo que va a ser la recolección del 20%. La recolección del 20% es de la circunscripción nacional, porque el cargo de presidente de la República es circunscripción nacional. Si es gobernador, la circunscripción es estatal. Si es alcalde, la circunscripción es municipal. Entonces los electores de un municipio no pueden recoger firmas para revocar el alcalde de otro municipio. Tiene que ser el municipio donde votan. En este caso, los venezolanos, para elegir al presidente, pueden votar en cualquier parte del país. Entonces la circunscripción es nacional. Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral. Jorge Rodríguez ha dicho cualquier cantidad de veces que el referendo no va. Y ha dicho el día de ayer que el referendo está muerto legalmente. Yo quisiera su posición al respecto, porque incluso hizo una propuesta de que introducir un argumento legal para invalidar a la MU como solicitante de este referéndum revocatorio. Esta aprobación que señaló Tibisay Lucena el día de ayer echaría por tierra esa propuesta de invalidar a la MU. Mira, yo no sé por qué le da tanta importancia a las opiniones que pueda dar Jorge Rodríguez o cualquiera de ellos, porque ellos son representantes del revocable. Ellos son representantes y son los voceros del revocable, y el revocable obviamente que no quiere que lo revoquen, ¿no? Es lo normal. El revocable no quiere que lo revoquen, y el revocable está sometido por obligación y porque no hay alternativa a un proceso que está contemplado en la Constitución como un derecho de los venezolanos. De manera que el revocable va a tratar de que no se le revoque, y va a hacer lo que a su alcance para que no se le revoque, y dentro de esas cosas va a ser poner a voceros como estos señores para que desmoralicen a las fuerzas opositoras. Entonces eso hay que interpretarlo a la luz de lo que ellos son, voceros del revocable, y no van a decir nada diferente a eso. Aquí lo importante no es lo que digan ellos, sino lo que esté pasando en la realidad. ¿Y qué es lo que está pasando en la realidad? Bueno, que se recogieron las firmas, se validaron las firmas,
se aprobaron la firma y la validación y se está activando el último paso, que es la recolección del 20%. Esa es la realidad, esos son los hechos. Todo lo demás son opiniones del revocable y de su vocero que intentan de que no se revoque. Eso no tiene ningún tipo de valor ni jurídico ni de ninguna naturaleza. Ahora, en este 20%, ¿sería un día, 2 días, 3 días? ¿En cuánto tiempo? Bueno, corresponden 3 días, porque la norma habla claramente de que hay 3 posibilidades: circunscripciones, referéndum revocatorio para circunscripciones municipales, para circunscripciones estatales. La primera sería para alcalde, la segunda sería para el gobernador, y la circunscripción nacional, que es para presidente de la República. Eso está muy claro en la norma. Y la norma también dice que esa recolección de firmas puede ser hasta 3 días. ¿Qué significa hasta 3 días? Que pueden ser 1 día, 2 días o 3 días. En el caso de las municipales, si fuera para un alcalde, 1 día. Si fuera para un gobernador, 2 días. Y como es la máxima autoridad del país y con todo el registro electoral, tienen que ser 3 días. 3 días entonces sistema biométrico. En cuanto a los centros electorales, hemos escuchado a Juan Carlos Caldera que habla de 14.000 centros electorales, 40.000 máquinas. ¿Cómo se manejaría eso? Usted que fue rector. Bueno, el principio fundamental es que todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales ante la ley, todos tenemos que tener la misma oportunidad de firmar, porque el derecho a activar un referéndum revocatorio está contemplado en el título de Derechos Humanos de la Constitución, el título 3º de Derechos Humanos de la Constitución, y los derechos humanos son derechos universales. El derecho a activar el referéndum revocatorio es un derecho político, forma parte del derecho de la participación política de los venezolanos, y como tal, los derechos son iguales para todos los ciudadanos. ¿Eso qué significa en la práctica? Que todos los electores inscritos en el registro electoral tienen que tener el mismo derecho de poder activar el referéndum revocatorio con su firma. Eso obliga al Consejo Nacional Electoral a desplegar una infraestructura que permita que si el 100% de los venezolanos quiere firmar, lo puede hacer, porque nadie sabe cuántos venezolanos se van a sumar a eso. Entonces, si el 100% de los que están inscritos en el registro electoral quisieran firmar pidiendo que se active el referéndum revocatorio, bueno, el CNE como ente electoral tiene que garantizar los derechos al 100% de esos electores, y solamente es posible garantizárselo desplegando el 100% de la infraestructura electoral, es decir, 40.000 máquinas cartahuellas en 14.000 centros de votación. Es una obligación a la que tiene que someterse el Consejo Nacional Electoral. Ahí sí se cumpliría por cada 1.000 electores una máquina, lo que establece la norma también del referéndum revocatorio. No, porque la norma lo establece para la recolección del 1%. Aquí lo que aplica es abrir en este caso estamos administrando, el 1% no existe en la Constitución, es un requisito administrativo que inventó el Consejo Nacional Electoral para garantizar que los partidos que pudiesen habilitar y convocar un referéndum revocatorio tuviesen suficientes votos. Eso es un requisito administrativo. Ahora yo estoy hablando de un requisito constitucional, que es lo que establece la Constitución, es un derecho constitucional. Son figuras jurídicamente diferentes. En este caso estamos hablando de derechos humanos. Y en este caso en particular estamos hablando de que el 100% de los ciudadanos que están inscritos en el registro electoral, es decir, 20 millones de personas, tienen el derecho a poder firmar. Eso obliga al Consejo Nacional Electoral a desplegar toda la infraestructura. Exacto. Y no con la restricción de 1.000 de una máquina por cada 1.000 electores, sino tiene que ser suficientes máquinas para que todos puedan firmar si todos quisieran firmar. Ahora, usted que conoce muy bien todo lo que fue la transmisión de datos y todo eso, ¿qué sucedió? Porque, bueno, aquí de repente los reportes que enviaron de los 4 puntos en Nueva Esparta era que de repente se paraban las máquinas, los mismos actores y promotores del revocatorio hablaron de una operación Morrocoy. ¿Qué pasó con esa transmisión?
Bueno, en ese caso en particular, allí hubo efectivamente una operación Morrocoy. Si ustedes comparan la productividad por máquina de Nueva Esparta con el resto del país, se darán cuenta que fue de las más bajas del país, y hubo momentos en días en particular, cuando estaba en la posición absolutamente de interrupción de la actividad. Y eso obedece a una directriz emanada de el responsable electoral que se allí en Nueva Esparta. Obviamente que es así, que generó una situación en la cual trató de dificultar y en algunos casos impedir en lo absoluto la activación que se lograra el 1% en Nueva Esparta. Obviamente que hay una operación que inclusive debería ser investigada por el Consejo Nacional Electoral y por las instancias pertinentes del sesgo con la cual actuó este funcionario. Ayer Tibisay Lucena hizo hincapié en cuanto al número de firmas de las personas que retiraron, y habla de unos informes de 1.326 huellas que no coinciden, y va a pedir una investigación en la Fiscalía. ¿Esto pudiera incidir en esta recolección de este 20%, en este proceso? No, para nada, para nada. Aquí lo importante es que se cumplió lo que dice la norma. La norma exige que por lo menos un 1% de ciudadanos habiliten a la mesa de la unidad para lograr esto, y no fue el 1%, fue bastante más del 1%, fueron casi 400.000 personas que habilitaron esto. Si hubo algunas personas que hayan intentado cometer alguna usurpación de identidad, bueno, que las investiguen y que se determine la responsabilidad de esas personas y de quienes le dieron una cédula de identidad que no era. ¿No? Porque si una persona usurpó la identidad de alguien emitió una cédula de identidad que le daba una identidad ficticia a esa persona. Entonces, bueno, que me parece muy bien que lo investiguen, así como tenía que haber sido investigado las diferentes denuncias que se presentaron, por ejemplo, cuando las elecciones de Capriles, que se determinó que había unas personas que votaron más de una vez. Entonces, esas personas, yo espero que el CNE las haya pasado a la Fiscalía, y que la Fiscalía esté pronta a decidir qué pasó con eso. O, por ejemplo, cuando personas se encargaron de supervisar el voto, de fiscalizar el voto de manera indebida, violando el secreto del voto, con videos que se transmitieron por las redes sociales y que yo mismo presenté a consideración del Consejo Nacional Electoral en su momento, donde esas personas están cometiendo un delito electoral, pero no solamente esas personas, sino los miembros de mesa que autorizaron, el Plan República que no actuó para impedir ese delito electoral, el coordinador de ese centro de votación o esos centros de votación que también tampoco actuó, e inclusive los testigos de los partidos que lo propiciaron o lo facilitaron o lo permitieron. Entonces ahí hubo una situación de delito electoral que yo presenté en su oportunidad al Consejo, y que el Consejo también decidió que iba a pasar a la Fiscalía, y bueno, hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó con esas denuncias. Entonces yo espero que en este caso haya la investigación correspondiente. Pero así como esos hechos no invalidaron la elección, ¿no? Porque es un delito que están cometiendo unas personas. Una persona que comete un delito de usurpación de identidad no invalida el proceso. Lo que hace es que comete ese delito tiene que ser perseguida, porque inclusive hay que investigar a qué interés obedece esa persona. Si incluso esa persona se presentó allí con el objetivo precisamente de hacer ruido ese proceso y de enturbiar ese proceso. Bueno, entonces me parece muy bien que la pasen a la Fiscalía y que se investigue. Bueno, me quedan 2 minutos de entrevista y tengo 2 planteamientos, a ver si lo puede redondear. ¿Usted, de acuerdo en lo expresado, cree que va a haber y en qué fecha se haría revocatorio este año, si se llega a dar, por lo usted ya ha hablado, que está dando como un tono de tranquilidad, porque si esperaba el 20%, usted dijo que no se debería anunciar? Y le preguntan por acá también, es por la rectora Tibisay Lucena, la presidenta, tiene el periodo vencido, cuándo se le vence, y a las demás. 2 minuticos, ¿será? Sí, bueno, la primera pregunta es, efectivamente vamos a tener referéndum revocatorio en el 2016, eso es seguro. La única forma que no haya referéndum revocatorio es que se viole la normativa, la ley, el marco normativo y el Estado de Derecho de Venezuela, que eso pondría el juego en otra cancha diferente que no es la del Estado de Derecho. Esa es la única forma que no lo haya.
pero cumpliendo con las normativas, ¿verdad? Que los lapsos dan perfectamente para cumplir con la fase que faltan, como te decía, falta solamente una fase que es la del 20%, y eso ni siquiera requiere validación porque van a ser los electores directamente con la huella, de manera que ahí no hay ninguna posibilidad de que eso no vaya. Entonces sí vamos a tener referéndum revocatorio ahora en el 2016. Y con respecto a la otra pregunta, a la rectora Tilce Lucena y a la rectora Sandra Uribe ya se les venció el periodo y ellas fueron sometidas, ellas se repostularon, ellas se venció el periodo junto conmigo. Yo decidí no postularme de nuevo a ese cargo, ellas decidieron postularse de nuevo y no lograron obtener los votos suficientes en la Asamblea Nacional. Eso generó que el Tribunal Supremo de Justicia las designara a título provisorio, temporal. Entonces ellas están allí a título temporal. Y en el caso del resto de las rectoras, que son Tania Amelio y Socorro Hernández, a ellas se les vence su periodo ahora en diciembre, razón por la cual la Asamblea Nacional tiene que abrir proceso de postulaciones para reemplazarlas a ellas y inclusive podría abrir proceso inclusive para las otras dos rectoras, porque el nombramiento de ellas fue a título provisorio, porque fue a través del Tribunal Supremo de Justicia y no de la Asamblea Nacional.